Hola, ¿qué tal? Yo soy tu profe de ciencias y el día de hoy vamos a ver la parte de fracciones para después hacer operaciones con fracciones, pero primero tenemos que aprender qué es cada cosa, cuáles son los tipos de fracciones que hay y cómo identificarlas. Pero antes de comenzar este video te pido por favor que le des like, te suscribas si es que aún no lo has hecho y me dejes en la parte de comentarios con qué temas te puedo ayudar. Si no, en la parte de información siempre te dejo un correo. Comenzamos. Vamos a empezar viendo la típica forma de la fracción, ¿ok? Que simplemente pues son dos números, uno dividiendo al otro, y hay que identificar cuál es su numerador y cuál es el denominador. Es fácil, el denominador siempre está abajo y el numerador siempre está arriba, así de fácil. Muy bien, ¿pero qué nos indican? Bien, si tenemos una figura, ¿ok? El denominador, o sea el número de abajo, nos indica en cuántas partes vamos a dividir esa figura. Por ejemplo, aquí tenemos 5, entonces dividimos esta figura en 1, 2, 3, 4, 5 partes. Entonces el denominador nos indica cuántas partes vamos a dividir. Y el numerador, o sea el número de arriba, nos indica cuántas partes se toman de esas partes divididas. Entonces aquí tenemos un 3 y tomamos 1, 2, 3. El numerador nos dice cuántas partes se toman de las partes que ya se dividieron. Y existen tres tipos de fracciones, que son las fracciones propias, las fracciones impropias y las fracciones mixtas. Veamos cómo se comportan. Y aquí tenemos las tres definiciones que tenemos de los tres tipos de fracciones que puede haber. Primero, la fracción propia, la cual se caracteriza porque el numerador, el número de arriba, es más chico que el denominador, o sea, el número de abajo. ¿Ok? Esto es importante, es más chico el número de arriba que el número de abajo. Como podemos ver en el ejemplo, 2 séptimos, el 2 es más pequeño que el 7, por lo tanto es una fracción propia. Tenemos una fracción impropia también, esa tiene el numerador más grande que el denominador. Aquí podemos observar en 8 quintos que el 8, el número de arriba, es más grande que el número de abajo, el cual es un 5. Por lo tanto, es una fracción impropia. Y una fracción mixta, la cual tiene un número entero, ¿ok? Y una fracción propia, ¿sí? Es muy importante, ya que de hecho, a partir de una fracción impropia se puede obtener una fracción mixta, ¿sí? Entonces podemos observar aquí este número grandote, este es el entero, y esta es una fracción propia, ya que el numerador es más pequeño que el denominador. O sea, el número de arriba es más pequeño que el número de abajo. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de la fracción, esta es la parte del entero y es una fracción mixta. Cuando el número de arriba es más pequeño que el número de abajo, estamos hablando de una fracción propia. Cuando el número de arriba es más grande que el número de abajo, estamos hablando de una fracción impropia. Y cuando tenemos enteros y fracción propia, estamos hablando de una fracción mixta. Veamos algunos ejemplos para identificar qué tipo de fracción es. Y aquí tenemos algunas fracciones. Vamos a tratar de identificar qué tipo de fracción es. Empezando con esta. En esta vemos 3 sextos, el numerador, o sea el número de arriba. 3 es más pequeño que el número de abajo, 6. Entonces, esto la vuelve una fracción propia. Vamos a ponerle aquí que esta es una fracción propia. Vemos esta de acá, tenemos 16 tercios y es el caso contrario de aquí. Aquí el número de abajo, o sea el denominador, es más pequeño que el número de arriba, así que esta es una fracción impropia. Y pasa algo muy similar en esta, donde el número de arriba, 23, es más pequeño que el número de abajo, que es 5, así que es una fracción impropia. Y vemos aquí que tenemos un entero y una fracción propia, porque el 1 es más pequeño que el 3, y recuerda que en una fracción propia, el numerador, o sea el número de arriba, tiene que ser más pequeño que el número de abajo, o sea que el denominador, y tiene que tener esa parte entera, así que esta es una fracción mixta. La que sigue tiene el numerador más pequeño que el denominador, así que es una fracción propia. Y en la última tenemos un entero y una fracción propia porque el numerador, el número de arriba, es más pequeño que el número de abajo, o sea que el denominador, así que es una fracción mixta.
Y estas son las definiciones de los tipos de fracciones que hay. En otros videos estaremos haciendo operaciones ya con estas fracciones y estaremos convirtiendo también las fracciones para poder manipularlas a nuestro favor. Este es todo por el video del día de hoy. Por favor, dale like. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y mucha suerte.